Vamos a cantarlo una vez más, esta alabanza con todo tu corazón. Todo está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo y me reúno con mis hermanos, todos juntos. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos dos o tres o más. Encuentra mi corazón dispuesto a más. Dile los hijos. Los hijos ya están llegando aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar.
vamos a hacer esa oración. Vamos a llamar la atención del Padre. Una cosa pediré, Señor. Me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Cántalo, hermano. Vamos, cántalo, joven. Vamos, cántalo tú. En este lugar todos los días de mi vida. Díselo al Padre. Me quiero quedar en este lugar todos los días. Y de mi vida Una cosa me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. una cosa Me quiero quedar en este lugar todos los Me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Todos tenemos una actitud, ¿sí? ¿Qué es una actitud? Es una predisposición a un comportamiento. Es una predisposición a un comportamiento, ¿sí? Entonces, pero una actitud le acompañan tres componentes. No puede existir la actitud sin un conocimiento. Tiene que haber un previo conocimiento, ¿sí?, que va a formar la actitud, ¿sí? Eso afecta el área afectiva, y puede ser buena o puede ser mala. La tercera produce una conducta, ¿sí? Entonces, el sistema de este mundo nos está creando una actitud y está bombardeando nuestra mente a través de información con el programa de la agenda diabólica, de la agenda del nuevo orden. Está programando la mentalidad de la humanidad, ¿sí? De tal manera que se empiezan a aceptar ya cosas que no se querían aceptar, como la ley del aborto, como los matrimonios entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, las familias diferentes del diseño de Dios, pero están bombardeando, ¿no? De tal manera que aún las iglesias están adoptando esa actitud, ¿sí? Ahora, por otro lado, los ministros de Dios están buscando construir la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. La casa del Señor no es un edificio hecho de manos. La casa del Señor la compone gente, tú y yo, que Dios en su misericordia nos traslada del sistema de las tinieblas al sistema de la luz, ¿sí? Entonces, ¿cómo es mi actitud hacia las cosas de Dios? ¿Cómo es mi actitud hacia las cosas de Dios? ¿Sí? Es importante. ¿Y cómo se construye la casa de Dios? ¿Cómo se construye tu vida, tu matrimonio, tu familia? ¿Cómo se construye tu vida, tu matrimonio, tu familia? Es a través de las verdades reveladas. Una verdad revelada debe ser impartida, debe ser recibida, debe ser aplicada, ¿sí? Si no, no hay un cambio de actitud, ¿sí? Entonces, cuando viene una revelación de parte de Dios, choca contra los paradigmas que tenemos, y a veces nos molestamos y a veces decimos, no, eso no es cierto, y estamos ahí, ¿verdad?, en una lucha interna, ¿sí? Pero la verdad busca traer libertad de la mentira, la verdad busca traer libertad del engaño del sistema de este mundo, ¿sí? Ahora,
Tú sabes que el sistema de este mundo, la agenda del nuevo orden mundial, ya tiene programado cómo va a ser la conducta de las culturas, de las naciones. Ya lo tiene programado. De aquí a 30 años ya tiene programado cómo va a ser. Y lo viene dosificando, lo viene inyectando a través de las redes de información, a través de las tantos medios informáticos, lo viene inyectando, ¿sí? Por eso es que no quiero ofender a nadie, pero si se ofende está bien, ¿no? Pero no, ok. Antiguamente era difícil, ¿verdad? Poder, que nos escandalizábamos cuando veíamos a un hombre con un hombre. Hoy ya es común ver a un hombre con un hombre, a una mujer con una mujer, ¿sí? De la mano o abrazándose o besándose, ¿sí? Sí. Ok. La cultura. Mira los tatuados, todos los tatuados. Nosotros aprendimos de ahí. Yo tengo amigos pastores que Dios los sacó de ahí y que están todos tatuados y dice, ¿y cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? ¿Sí? Sí. En un momento todo recibió esa información, ¿sí? Tú toda información que recibes debes analizarla, debes discernirla. Mi propósito como ministro de Dios no es manipularte, mi propósito como ministro de Dios es ayudarte a crecer, ¿sí? Ese es mi propósito, ayudarte a crecer espiritualmente hablando, que tu espíritu, que la vida de tu espíritu crezca y que salgas de la agenda del nuevo orden, de la agenda mundial, ¿sí? La agenda mundial está basada en 3 estructuras: la política, ¿sí? La religión y la economía. Ellos ya tienen planeado cómo va a ser en los próximos 30 años y se reúnen para seguir planeando, para seguir teniendo el control de las masas, ¿sí? Pero de ahí nos sacó el Señor, ¿sí? Es un traslado, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos sacó del dominio de Satanás a el gobierno de él, ¿sí? La pregunta es, ¿qué gobierna mi vida? ¿Qué agenda gobierna mi vida? ¿Sí? Entonces Dios en cada generación ha buscado Timoteos que han crecido a la sombra de un buen padre como Pablo, ¿sí? Porque Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos, fieles también para enseñar a otros, ¿sí? Entonces la generación de Timoteos y de Pablos es importante. Los Pablos son hombres y mujeres en Dios que han crecido y que tienen una estatura, tienen una medida de Cristo, ¿sí? Dios lo que ve es la medida de Cristo en ti y en mí. Eso es lo que Dios ve, la medida de Cristo en ti y en mí, ¿sí? Entonces, la generación de Pablos y Timoteos es importante, ¿sí? Es muy importante. Los Timoteos son gente que está dispuesta a caminar en busca de la libertad. Los Timoteos son gente que está dispuesta a buscar la plenitud de la vida de Dios, ¿sí? Son gente, ¿sí? Ajá. Entonces, por esta razón, el próximo sábado yo voy a iniciar una escuela de alineamiento a la verdad. Una escuela de alineamiento a la verdad, ¿sí? Quien quiera venir es libre de venir, pero se requiere una condición: el deseo de querer aprender, el deseo de ser libre, el deseo de poder encontrar su diseño en Dios, ¿sí? Esta gente, los Pablos y Timoteos, son gente que en medio de una generación, ¿sí?, se conectan. Somos una generación, la Biblia habla acerca del presente siglo malo. Cuando nosotros hablamos sobre el presente siglo malo, entendemos en nuestra mente natural que un siglo son 100 años y pensamos en eso como un siglo, 100 años. Pero la palabra griega para siglo es aión, y aión se refiere a un sistema de pensamiento, a una forma de pensamiento, ¿sí?, que inició
con la caída del hombre y la mujer, inició con la caída del hombre y la mujer, ¿sí? Ese siglo de forma de pensamiento, ¿sí? Cuyo Dios es el Dios de este siglo, y que culminará con el retorno de Jesucristo. Jesucristo viene pronto, ¿sí? Pero en medio de este siglo malo, se introdujo el verbo se hizo carne. Se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, ¿sí? Y entonces Él metió en medio de este presente siglo malo, metió el siglo venidero, ¿sí? El aión venidero. Por eso la Escritura dice que quienes gustaron de los poderes del siglo venidero, ¿sí? Y vuelven atrás, es imposible que vuelvan a ser, ¿sí? Entonces, ¿qué es gustar? ¿Qué es gustar de los poderes del siglo venidero? Los poderes del siglo venidero es gustar la vida eterna, la vida abundante, la sabiduría, la inteligencia de Dios que viene de Dios. Eso es gustar los poderes del siglo venidero, ¿sí? Entonces, en medio de este siglo venidero, Dios mete gente que entiende el propósito de Dios. En medio de este siglo malo, Dios mete gente, ¿sí? Que le rompe la agenda de Satanás contra una familia, contra un hombre, contra una sociedad, ¿sí? En medio de lo vuelvo a repetir, en medio de este siglo malo, Dios mete gente que entiende el propósito de Dios, que entiende la agenda de Dios, y la mete en esta sociedad para romper la agenda que Satanás tiene contra una familia, contra un matrimonio, contra una sociedad, contra una congregación, ¿sí? La rompe. De ahí están los héroes de la fe, Por eso la Escritura dice, de los cuales el mundo o este sistema de pensamiento que impera ahora, que gobierna ahora, no es digno. ¿Por qué? Porque empezaron a funcionar con la mente de Cristo. Empezaron a funcionar con la mente de Cristo, ¿sí? Por eso están los héroes de la fe, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Hoy el tema va a ser ¿cuál es nuestra actitud en nuestro avance en este siglo, ¿verdad? Mostrando la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su actitud? Usted y yo tenemos una actitud, ¿sí? Que debe ser modificada y darle valor a las cosas de Dios, las cosas que son de Dios. Darle un valor. No es una religión, es una vida que crece y que debe crecer en ti. ¿Para qué? Para que lo expresemos, para que lo manifestemos, ¿sí? Y que me cuides a esos niños, que me cuides a esos adolescentes, ¿sí? Que no caigan en la adicción del celular, ¿sí? Porque ahí se meten muchas cosas, muchísimas cosas, ¿sí? Chicos, aprendan a leer, ¿sí? Mira, si tú lees la Escritura, ¿sí? Si lees 40 capítulos diarios, lees la Escritura en un mes. En un mes lees la Escritura. Si tú lees la Escritura 20 capítulos diarios, la lees en 2 meses, ¿sí? Proponte, dice, y que desde la niñez, ¿sí? Y desde la niñez, enséñenle a sus niños un versículo bíblico. Cuando vaya a acostarse, háblenle, y que desde la niñez has sabido las Escrituras. Desde la niñez has sabido las Escrituras. Nuestra actitud es por lo que conocemos, ¿sí? Por lo que conocemos. Por eso la gracia y la paz sea sobre vosotros en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, ¿sí? Nuestra actitud va a cambiar y vamos a salir del dominio de este siglo malo. Amén. Padre, te damos gracias. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo con los niños, que no sea un tiempo donde busquemos entretener, sino que busquemos sembrar una semilla de vida, que busquemos sembrar una semilla, Señor, de vida. Prepara sus corazoncitos de estos pequeños, Señor, para que dé el fruto necesario, Señor,
dé el fruto necesario en el tiempo de su adolescencia, de su juventud. En el nombre precioso de Jesús, ábranos el entendimiento también, Señor. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Y los adolescentes se van con Keren. Los adolescentes se van con Keren. Sí. Entonces, hablamos acerca de una actitud. Sí. Entonces, hemos estado hablando acerca de no mirando las cosas que se ven. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Sí? Sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Las cosas que se ven son temporales, ¿sí? Y hablamos también, ¿verdad? Hace 8 días hablamos de cómo Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿sí? Él se sostuvo, permaneció firme en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles que Moisés enfrentó. Él se sostuvo, ¿sí? Se mantuvo firme, ¿sí? Entonces, hablamos, ¿verdad?, de que la verdad de Dios se manifiesta desde lo eterno, desde lo que no se ve, hacia lo temporal, ¿sí? Entonces, una de las cosas es que en una carrera, ya sea física o en una carrera secular, ¿verdad?, de una licenciatura, de una maestría, de un doctorado, ¿verdad?, siempre hay que avanzar. Pero uno avanza de acuerdo a la actitud, ¿sí? No vas a avanzar si no tienes la actitud. Eliú, ¿tú ibas a la escuela cuando querías? No, porque si fueras cuando quisieras, ¿sí? Si fueras cuando quisieras, ¿qué hubiera pasado? No hubieras llegado, ¿sí? Igual, miren, ¿sí? Usted no puede venir ya cuando quiera. Usted debe disponer su corazón para poder venir, porque no avanza, ¿sí? Tiene que disponer su corazón. Y si le digo 11:30, ¿para qué? Para que invirtamos media hora en oración. La oración te mete en la dimensión de la eternidad. Si tú sabes disfrutar la oración te conecta con papá. La oración, ¿verdad?, es un deleite, ¿sí? Es un deleite. Entonces, es tu actitud, depende de tu actitud. Si tú quieres avanzar, necesitas disponer tu corazón, preparar tu corazón para poder llegar a tiempo, ¿sí? Para poder llegar a tiempo. Vamos a estar ministrando la Santa Cena en la media hora de 11:30 a 12 del día, en esa media hora, ¿sí? Entonces, que le des valor, el valor que requiere la Santa Cena, ¿sí? Entonces, avanzando desde lo eterno, ¿sí? Avanzar es el resultado lógico. Si tú has sido trasladado de muerte a vida, si tú has sido trasladado de tinieblas a luz, ¿sí?, de tinieblas a luz, es por lógica, por naturaleza avanzar, ¿sí? Por naturaleza avanzar. Si no, simplemente es una religión. Entonces, si tú fuiste trasladado de tinieblas a luz, si a ti te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, te dio la vida eterna, el resultado lógico de la vida es avanzar, crecer, ¿sí? Cuando hablo de crecer, hablo de tu crecimiento espiritual, conquistando tu alma, ¿sí? Crecer. Lo que Dios ve es la medida de Cristo en ti y en mí. Hay una medida, la estatura del varón perfecto. La estatura del varón perfecto, ¿sí? Ajá. Entonces, una de las cosas, yo pensaba en la mañana, que estaba orando, Señor, ¿qué hablaron? ¿Qué habló Pablo con la gente que había alcanzado madurez? La Biblia no describe qué cosa es lo que habló, Pablo con la gente que había alcanzado madurez, ¿sí?
no lo registra, pero pensaba que hablaba situaciones de gobierno, situaciones de Estado. ¿Qué estaba gobernando? ¿Qué estaba gobernando a la iglesia de Corinto? En ese momento la iglesia de Corinto estaba gobernando inmadurez. Estaba gobernando inmadurez. ¿Por qué? Porque había pleitos, porque había contiendas, porque había disensiones unos con otros, ¿verdad? Y entonces entre los que alcanzaron madurez, hablaba no solamente de la situación de la iglesia, sino del avance del reino dentro de la sociedad de Corinto, ¿sí? ¿Qué es lo que gobernaba la ciudad? ¿Qué está gobernando nuestra ciudad? ¿Qué está gobernando nuestra nación? ¿Sí? La agenda diabólica, la agenda de Satanás, la vamos a romper si nosotros crecemos espiritualmente, si nosotros maduramos espiritualmente, ¿sí? No vamos a romper la agenda diabólica, la agenda del nuevo orden, la agenda de las tinieblas, si nosotros permanecemos como niños espirituales. Necesitamos anhelar crecer, madurar. Avanzar tiene que ver con crecer, con madurar, ¿sí? Con producir fruto, ¿sí? Tiene que ver con comprender, ¿sí? Y hemos dicho, ¿verdad?, que no podemos comprender si primero no atendemos, ¿sí? Al que atiende, Dios le da entendimiento. Al que atiende, Dios le da entendimiento, ¿sí? Al que tiene entendimiento, comprende, lo hace suyo, y Dios le da madurez, sabiduría no de este siglo, sino la sabiduría oculta, preparada, una sabiduría oculta preparada para los que alcanzan madurez, ¿sí? Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros, que cada uno también como familia determine ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy poniendo mi mirada en lo eterno, en lo que no se ve? ¿Sí? Y eso lo expreso aquí en la tierra, o estoy mirando lo pasajero, lo temporal, y eso es lo que me está dominando y me impide contemplar lo eterno, lo invisible, lo que no se ve, ¿sí? Porque eso sería niñez espiritual, ¿sí? Entonces, es una dinámica continua de avanzar, ¿sí? Esa vida que está en ti, que es Cristo Jesús, debe crecer, ¿sí? Debe crecer, ¿verdad?, en cumplimiento al propósito eterno de Dios, ¿sí? Mira, entonces a mí me interesa que avances, a mí me interesa que crezcas. Esa es la finalidad de la enseñanza, pero depende de si tú comes. Depende de si tú comes, ¿sí? Si tú comes la enseñanza, si tú aplicas la enseñanza a tu vida, vas a crecer, ¿sí? Para ser parte de un edificio santo, glorioso, de una iglesia gloriosa, que es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando sobre avanzando hacia la meta. ¿Cuál es la meta de la fe? ¿Cuál es la meta del discipulado? ¿Cuál es la meta? Entonces hay una meta. La meta de la fe es la salvación de tu alma. 1 de Pedro 1:9. La meta del discipulado es que Cristo sea formado en ti. No llenarte de conocimiento, sino que formar a Cristo en ti. Por eso Pablo decía, trabajo por esta causa, hasta haber formado a Cristo en vosotros. Eso es formar a Cristo en ti. Que cuando te vea a Cristo. Que cuando me veas a Cristo. ¿Sí? Mira, entonces vamos a estar hablando sobre avanzar hacia la meta, ¿sí? ¿Sí? Esta es una de las expresiones del apóstol Pablo que nos desafían y determinan la actitud que debe caracterizar a todo hijo de Dios, ¿sí? Ajá. Entonces, en Filipenses capítulo 3 podemos ver nosotros, vamos a estudiar Filipenses 3 en esta mañana, podemos ver con claridad la posición de Pablo de poder crecer.
Y él dice, no que ya lo haya yo alcanzado, sino que prosigo al blanco, al premio, ¿sí? Ajá. Pero también nos empieza advirtiendo en el verso 2, Filipenses 3, desde el 1 y el 2, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor, y a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo. Ahí habla de una ley, la ley de la repetición, ¿sí? Y mira, hablando acerca de los niños, ¿sí? Tu deber es instruirlo. Él no va a entender, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, no te ofendas, ¿no? Pero por ejemplo, le diga, no es para jugar aquí, ¿sí? Pero si tú le dices la ley de la repetición, hijo, cuando vamos a la reunión, debe estar atento, ¿sí? No lo va a entender a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pero lo va a ir entendiendo. Te digo, porque allá está aquel que ves allá, que toca el piano, lo sacaba yo de chiquito y lo paraba yo en la bardita, y le decía yo, hijo, yo vine para buscar a Dios. Así que te comportas. Tenía 9 meses, ¿verdad? O menos, ¿sí? Dice, sí. Y yo le digo, para la próxima te doy vara, ¿sí? Tenías con su pañal todo abultado. Lo sacaba y le daba en el pañal. ¿Sabes qué decían las mamás, las señoras que estaban preparando el talento? Como no lo parió, no le duele. O sea, me dolía, ¿sí? Hoy lo veo, es el resultado de la ley de la repetición. Ahí Pablo está hablando de la ley de la repetición. Hay que repetir una y otra vez hasta que lo comprendas, lo entiendas, que es para tu bien, Entonces, Pablo está hablando ahí en Filipenses 3, verso 2, les dice, ahí, ¿verdad? Y dice, cuidaos, es algo que debes de cuidarte de los perros, ¿sí? Algo que debes de cuidarte de los malos obreros, algo que debes de cuidarte de los mutiladores del cuerpo. Eso voy a hablarlo después en otro tema. ¿Qué son los perros? ¿Qué son los malos obreros? ¿Qué son los mutiladores del cuerpo? ¿Sí? Porque hay gente, pero necesito hablar primero de lo que es el cuerpo, el ser uno. Pero hay gente que mutila el cuerpo, ¿sí? Y cuando mutila el cuerpo ya no es parte del cuerpo. Ese miembro mutilado tiende a secarse. Por eso hay que entender la importancia de ser uno, ¿sí? Ajá. Entonces, Pablo pone claro, tengan cuidado de esto, va a estorbar su desarrollo, va a estorbar su crecimiento, va a estorbar su avance. Tengan cuidado y debemos tener cuidado. No lo digo yo, lo dice la Escritura y define 3 tipos de personas: los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo, ¿sí? Los mutiladores del cuerpo. Hemos visto un evangelista muy famoso, se me fue el nombre ahorita, pero él hizo una estadística, una encuesta, y dice que en todo el mundo el 65% de creyentes han abandonado con esta pandemia, ¿sí? Se han perdido muchos. Ajá. Entonces, Pablo lo pone y nos dice después en el versículo 18 y 19, ¿cuál es su fin? En 3, versos 18 y 19 dice, porque muchos andan como se os ha dicho muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz, ¿sí? Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Piensan solo en las cosas terrenales, ¿sí? En los que disfruta la vida, disfruta lo terrenal, disfruta lo material, ¿sí? Y no ponen su mirada en lo invisible y no ponen su mirada en lo eterno. Son gente, ¿verdad?, que se mete, se infiltra en las iglesias, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar, ¿verdad? Ajá. Dice, su destrucción, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Entonces, ¿dónde está tu mente? Nuestra mente, ¿sí?, debe estar en lo que no se ve, ¿sí? Tú ya has sido bendecido. Tú eres el verdadero rico, ¿sí? Porque tus riquezas no son temporales, tus riquezas son eternas. El libro de Efesios dice que bendito sea el Dios
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, en Cristo, en Cristo, ¿sí? Está en Cristo tu bendición. Ajá. Entonces tú eres el verdadero rico. Las cosas acá son temporales, ¿sí? Entonces Pablo hace esa distinción entre los malos obreros, los perros y los que mutilan el cuerpo, y los que van adelante, los que prosiguen adelante, los que quieren crecer, los que buscan más de Dios, ¿sí? Entonces del verso 9, Filipenses 3, del verso 3 al 9, establece una profunda diferencia entre logros o posiciones temporales con la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿sí? Es la causa de Cristo, Si tú y yo entendemos la causa de Cristo, el propósito de Cristo, el mensaje de Cristo, va a haber un cambio total de valores. Si no entendemos, ¿sí?, la causa de Cristo, nuestros valores van a estar en la tierra, en lo terrenal, ¿sí? Solamente al entender la causa de Cristo va a venir un cambio total de valores, ¿sí? Entonces en el verso 3 dice Filipenses 3, verso 3 al 9, dice así: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino de lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, ¿sí? Entonces, es un cambio total de valores, ¿sí? Él vivió en una generación donde alcanzó un estatus y donde cosas que le eran ganancia. Era hebreo de hebreos, ¿sí? Enseñado a los pies de Gamaliel. Era una persona, hablando humanamente, con un destino glorioso, ¿sí? Pero cuando conoció a Cristo, aquello cambió. Aquello que era para él de ganancia, aquello que era para él de gran valor, aquello cambió y lo consideró como pérdida, ¿sí? Mira, entonces es imposible avanzar en la carrera que tenemos por delante. Es imposible si no experimentamos este cambio de valores, ¿sí? Necesitamos experimentar este cambio de valores, ¿sí?, para poder tenerlo como pérdida, ¿sí? Es imposible avanzar en cuestiones eternas. Es imposible, ¿sí?, crecer, madurar, evidenciar a Dios, ¿sí?, si nuestra mirada está puesta en lo temporal, ¿sí? Y si solo perseguimos aquellas cosas que se pueden ver, que se pueden palpar, ¿sí? Es imposible avanzar en lo eterno. Es imposible avanzar en el conocimiento de Dios, porque nuestra mirada está puesta en lo temporal, en lo material, en lo terrenal, ¿sí? Entonces en el verso 8 y 9 tiene una perla de gran precio que no podemos darnos el lujo de pasar por alto. Él dice en el verso 8, ¿sí?, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y el verso dice,
Por quien lo he perdido todo. Por quien lo he perdido todo. ¿Sí? Esta frase en estos tiempos es muy impopular. ¿Sí? En estos tiempos en donde ganar y tener y querer tener más y querer aparecer y querer ser admirado, esta frase es muy impopular. ¿Sí? Mira, pero a la vez tiene un gran valor. ¿Sí? Esta frase de ganar y ganar, ¿verdad?, ha corrompido el Evangelio y personas creyentes se han corrompido con este pensamiento. ¿Sí? Por eso es muy importante que necesitamos de personas que comprendan que no hay posibilidad de avanzar. ¿Sí? No hay posibilidad de avanzar realmente en aquellas cosas que pertenecen a la eternidad. ¿Sí? Si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en lo temporal, no hay posibilidad de avanzar en lo eterno, en lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, en la medida que estemos dispuestos a desenfocarnos de lo terrenal, de lo material, en esa medida avanzaremos, en esa medida creceremos, en esa medida el mundo espiritual se nos abrirá. ¿Sí? Ganar a Cristo, dice, lo he considerado todo como pérdida por el incomparable valor de conocer, de ganar a Cristo. ¿Sí? ¿Qué es ganar a Cristo? ¿Qué es ganar a Cristo? Ganar a Cristo implica la identificación con su muerte. ¿Sí? Implica identificarme con su muerte. No solamente Él murió en la cruz, morí juntamente con Él. Morí juntamente con Él. Si yo no asumo esta mentalidad, esta posición, jamás experimentaré la resurrección con Cristo. ¿Sí? La resurrección con Cristo. Y decíamos que la resurrección no es un evento futuro. ¿Sí? Empezó ya la resurrección cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nuestro espíritu estaba muerto y que Él nos dio vida. Empezó un proceso de transformación. ¿Sí? Y creo en la resurrección que vendrá en los tiempos finales, cuando Él aparezca y nos dé un cuerpo nuevo, pero ya empezaste a tener ese proceso de resurrección. ¿Sí? ¿Sí? Y empezamos ese proceso de resurrección cuando dejamos de poner nuestra mirada en las cosas terrenales, cuando dejamos de amoldarnos a los modelos de este mundo y empezamos una transformación. ¿Sí? Para entender la buena voluntad de Dios, que es agradable, pura y perfecta. Empiezas a salir de ahí de entre los muertos y a experimentar esa resurrección cada vez más. ¿Sí? Entonces, ganar a Cristo implica, dijimos, número 1, identificación con su muerte, con su resurrección y ascensión, glorificación. ¿Sí? Ganar a Cristo implica el absoluto compromiso con su propósito eterno. ¿Cuál es su propósito eterno? ¿Sí? ¿Cuál es su propósito eterno? El propósito eterno de Dios se reduce en unas palabras sencillas: que Dios quiere darse a conocer. ¿Sí? Estos días decíamos que para los que no conocen a Dios, Dios se ha hecho patente a través de las cosas creadas, pero para nosotros que conocemos, ¿verdad?, de Dios, ¿sí?, para poder ver al invisible es ver a Cristo. Vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, ganar a Cristo implica el entendimiento de que no hay nada en este sistema. ¿Sí? No hay nada en este sistema, no hay nada en este mundo que pueda llevarme a la plenitud de Dios. No hay nada, ni aunque se juntara todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, aunque se juntara, ¿cómo se llama aquel país que está en Arabia? Donde hay mucha tecnología, donde hay mucho avance, es decir.
No. Kuwait, sí. Kuwait, sí. Sí. Kuwait, sí. Donde todo eso, no, ni aunque ¿sabes qué? No hay nada que me lleve dentro de este sistema, de este mundo. No hay nada, ¿sí? Que me lleve a la plenitud de Dios, a la plenitud de Cristo, ¿sí? Eso es lo que significa ganar a Cristo, ¿sí? Por eso es que Pablo, lo he perdido todo por el incomparable valor. Esa era su meta. Voy a avanzar, voy a crecer, voy a madurar, voy a producir fruto para mi Señor, pero tengo que salir de la mentalidad que el sistema de este mundo me ha dado, ¿sí? Y ser de influencia y poder sacar a otros, a otras familias de esa mentalidad, ¿sí? Entonces, en los siguientes versos nos encontramos con la columna vertebral de este pensamiento ligado a la actitud de avanzar, ¿sí? En el verso 11 dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Expectativa. Tengo esa expectativa, ¿sí? ¿Qué expectativas tienes? Esa es la columna, ¿verdad? Tengo esta expectativa a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Esta gloriosa expectativa de quien está decidido a avanzar sin perder de vista, o más bien teniendo como clara referencia la resurrección que nos espera en la dimensión de la eternidad. En la dimensión de la eternidad, donde viviremos por una eternidad, ¿sí? Donde ya el pecado no podrá tocarnos, ¿sí? En el verso 12, ¿sí? Reconocimiento, ¿sí? Pablo dice, no que ya lo haya yo alcanzado, no que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, ¿sí? En el plano de la humanidad todavía hay trabajo que realizar, ¿sí? Y todavía hay una estatura que alcanzar. No he alcanzado la estatura. El martes me abordaron varios pastores y me decían, Nacho, ¿qué estás esperando? Te reconocemos como un padre espiritual. Ya empieza algo, te vamos a seguir. Y yo les decía esto, no tengo la estatura todavía. No tengo la estatura todavía. Y ellos me decían, ¿qué quieres decir cuando hablas de que no tienes la estatura? No tengo la medida de Cristo que Dios requiere para poder ser un padre espiritual. Trabajemos mientras tanto, ¿sí? No lo he alcanzado, voy adelante y tenemos que reconocer todos estos, ¿verdad? Que hay una medida de Cristo en ti, ¿sí? Y que esa medida de Cristo en ti debe de crecer. Y crece esa medida de Cristo en ti en la medida que tu alma es liberada del engaño, que tu alma es liberada del gobierno, ¿sí? Del dominio de Satanás, ¿sí? Y que esa medida invade tu alma. No que lo haya alcanzado. No tenemos esa estatura, pero prosigo al blanco. Voy al blanco. Reconocimiento, ¿sí? Que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Estoy creciendo, ¿sí? Hace 8 días hablábamos un poquito de que estamos en construcción. Estamos en construcción, ¿sí? Estamos en construcción y estamos siendo edificados en la medida que oímos de Cristo, en la medida que ponemos por obra lo que oímos de Cristo, porque cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, su vida sobre la roca, ¿sí? Entonces es imperioso que podamos ver con claridad y comprender la tensión que existe entre el consumado es, ¿sí? Y en el todavía no. ¿Por qué? Porque recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu ya somos perfectos. En el espíritu ya somos perfectos, pero en el alma todavía no. En el espíritu ya somos perfectos. En el espíritu estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero en el alma todavía no.
Por eso es que reconozco esto y sé que hay áreas en mi alma que no están todavía bajo el gobierno de Dios. Reconozco que hay áreas en mi alma que todavía no han sido rendidas a Dios, ¿sí? Y que solo por el Espíritu de Dios, solo por la gracia de Dios, Él me puede mostrar, te puede mostrar a ti qué cosas negar, qué deseos hacer morir, hacer morir y cómo vivir pía, sobria y justamente en esta tierra, ¿sí? Entonces reconozco, ¿sí? Y que tú y yo podamos reconocerlo, pero que avancemos, ¿sí? Mira, ¿sí? En los versículos posteriores va a expresar Pablo que ya somos perfectos, ¿sí? Vas a ver, por ejemplo, en el verso 15, en el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, ¿sí? Él está hablando de la perfección de espíritu, ¿sí? Pero esa perfección tenía que alcanzar el alma. Tiene que alcanzar el alma, ¿sí? En nuestro espíritu es una realidad concreta, ya consumada, ¿sí? Estamos sentados juntamente en lugares celestiales con Cristo, pero estamos en el proceso de madurar, de crecer, de alcanzar una medida, que Cristo siga creciendo en nosotros, ¿sí? Ajá. Entonces, en nuestro espíritu esta es una realidad concreta y consumada, realizada por la obra de la cruz, ¿sí? En la temporalidad es una meta a la que debemos seguir avanzando, creciendo, ¿sí? Sí. Por eso es que dice, y Jesús crecía, ¿sí? En gracia, en sabiduría, ¿sí? Delante de Dios y delante de los hombres, ¿sí? Cuando tú creces en Dios, ¿sí? Cuando tú creces en Dios, los hombres van a ver la transformación que se ha hecho en ti, ¿sí? Ajá. Entonces, dice en la segunda parte del 12, no que ya lo haya alcanzado, ¿sí? Que ya sea perfecto, sí, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Entonces, una cosa hago, ¿sí? Una cosa hago. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Sí? Es evidente que Pablo realizó muchas cosas. Sin embargo, esta declaración manifiesta claramente una cuestión de prioridad. Una sola cosa hago, ¿sí? Está hablando de poner en orden las cosas, de tener en prioridad, ¿sí? Y él tenía como prioridad crecer, él tenía como prioridad alcanzar, conocer cada día más y más y más a su amado, más y más a Cristo. Una cosa hago, ya olvido lo que queda atrás, hayan sido cosas buenas o cosas malas, ¿sí? A veces hablamos de las experiencias que sucedieron, no cuando el Señor me alcanzó, no cuando vivimos un avivamiento, ¿sí? O de las situaciones que nosotros vivimos, que quizás hayan sido adversas. Esas olvídalas, déjalas de atrás, vete adelante, por el incomparable valor de conocer a Cristo. Quiero conocer más a Cristo. Esto es lo que hago, esta es mi prioridad número uno, busco conocerte, ¿sí? Mira, es una cuestión de orden, ¿sí? Entonces, a veces yo veo, ¿verdad?, que nos afanamos por hacer cosas ministerialmente hablando, ¿sí? Pero debemos nosotros enfocarnos en lo prioritario, ¿sí? Porque si no crezco en el conocimiento de Dios, todas las demás cosas quedan atrás, ¿sí? ¿Sí? Entonces el verso 13, ¿sí? El verso 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Eso se llama determinación, ¿sí?
afirmación. Dice la Escritura que cuando nuestro Señor, ¿verdad?, después de salir de Getsemaní, en esa batalla que tuvo entre si había forma de que se hicieran las cosas que Dios había planeado de otra manera, Él dijo, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Y dice que saliendo de Getsemaní, afirmó su rostro, determinado, ¿sí?, a lo que iba. Determinado. Y eso necesitamos, ser determinados a avanzar. Determinados a avanzar. ¿Sí? Estoy determinado a avanzar. Estoy determinado a dejar el sistema de este mundo. Estoy determinado a salir del engaño de este mundo. Estoy determinado a buscar crecer en Dios. Que Cristo crezca en mí. ¿Sí? Determinación. La determinación es muy importante. Cuando tú estableces una meta, ¿sí?, se requieren dos cosas: autodisciplina. Y si no tienes la autodisciplina de poder disciplinarte a ti mismo, ¿sí?, en las cosas que vas a querer hacer para lograr crecer, métete bajo un maestro que te discipline, que te diga, Eliud, a las 7 de la mañana, ahí estoy. Eliud, haces esto, lo haces, ahí estoy. ¿Sí? O te disciplinas, No hay crecimiento, no hay avance, no hay desarrollo sin disciplina. Sin disciplina no se logra nada. ¿Sí? Es cierto que es difícil dejar esos atractivos del mundo con los cuales estamos enganchados, ¿verdad? Porque nos pasamos 3, 4 horas perdiendo el tiempo con el sistema de entretenimiento, ¿sí? Pero leer la Escritura, yo me propuse leer la Escritura 20 capítulos diarios. Estoy leyendo 20 capítulos diarios, ¿sí? Y a veces le digo a mi esposa, voy a cumplir con mi objetivo, me voy a leer la Escritura. Hay 4 comienzos en la Escritura. Génesis, en el principio. El otro comienzo es en Esdras, cuando empezaron a reconstruir. ¿Sí? Cuando empezaron a reconstruir, que regresaron de Babilonia. El otro principio es Mateo, ¿sí? Y el otro principio es Hechos. Los Hechos, la era del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces empecé por Génesis, 5 de Génesis, 5 de Esdras, 5 de Mateo y 5 de Hechos. Actualmente llevo 40 de Génesis, ya pasé Esdras solo tiene 10 capítulos, Nehemías tiene 12, ¿sí? De ahí sigue el libro de Job, sigue Esther y ahí sigue Job, ¿sí? Proponte, quizás no 20, proponte 10. Pero proponte, determínate, la Escritura. Y cuando leo la Escritura le digo, ábreme los ojos, Espíritu Santo, para ver aquel de quien hablas aquí en la Escritura. Habla de Cristo. ¿Sí? Entonces, determinación, ¿sí? Mira, olvidando lo que queda atrás, esforzándome para alcanzar lo que está por delante. Quiero crecer, estoy determinado a crecer, ¿sí? Mira, es interesante el desarrollo que traza el pensamiento paulino, ¿sí? La expectativa da lugar al reconocimiento, el cual conduce a la confianza, quien a su vez establece una prioridad para producir una sólida determinación, ¿sí? Esta determinación tiene 2 partes. Una, mirada al pasado. Ya no te pertenece el pasado. Ya no. Ya deja el pasado, ¿sí? Atrás, ¿sí? Y me creerás si te digo que las cosas que pasaron, Dios estaba ahí, ¿sí? Yo pensaba que Abraham era el que había salido de Ur de los caldeos. Pero si tú checas el contexto de Génesis 11,
tú puedes ver que fue Taret el que salió de Ur de los Caldeos y llegó a Harán. Llegó a Harán, fue Taret, ¿sí? Tomó a Abraham, tomó a Lot y salió hacia Harán. En Harán muere Taret, ¿sí? Pero en Génesis 12 vemos que Dios le dice, yo fui el que te saqué de tu tierra. Fue Dios el que estuvo ahí, que te sacó de ahí, de esa situación, ¿sí? Yo he vivido situaciones y a veces me he lamentado, pero yo sé que ahora entiendo que ha sido la mano de Dios guiándome, impulsándome, llevándome adelante, ¿sí? Ha sido Dios. Mira, entonces, otra, ¿sí? Dejar pasado, otra futura, ¿sí? Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y poniendo mi mente adelante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, obviamente, mirar adelante tiene que ver con la meta de madurez, tiene que ver con la meta de que sea Cristo formado en ti, ¿sí? Tiene la meta de que tu alma sea liberada totalmente de la información a la cual fue sometida, ¿sí? Entonces, este es el proceso en que Cristo es formado en ti y en mí. Tienes que mirar adelante, ya no mires atrás, ve adelante, ¿sí? Entonces, debe haber una actitud proactiva, ¿sí? Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la determinación conlleva una actitud proactiva, ¿sí? Por eso es que les decía yo que la actitud que tenemos, ¿sí?, hacia las cosas de Dios, hacia las cosas del mundo, todas tienen como base un conocimiento. Un conocimiento. Esas influencian tus afectos, tus sentimientos y producen una conducta. Si te dejas influenciar por el sistema de este mundo, es la información de este mundo, ¿sí? Es la información de este mundo y vas a empezar a pensar en eso, va a afectar tus sentimientos y va a producir una conducta. Pero si buscas exponerte más a Dios y te expones más a Dios y te expones más a Dios y conoces, investigas, escudriñas más de Dios, va a llenarte de conocimiento. Por eso decía Pablo, por el incomparable valor de conocer a Cristo, ¿sí? Conocer a Cristo, conocer a Dios. Eso le afectó en sus afectos, le produjo una fe apasionada, un amor hacia Dios, ¿sí? Mira, ¿sí? Pero es actitudes, ¿sí? Cuando tú dijiste, yo veo a Keren, ¿sí? Keren está ahorita en el séptimo trimestre de una maestría, ¿sí? Y la termina ahora en diciembre, ¿sí? Pero la veo, o sea, primero el pago, en segunda todas las noches se va, después del trabajo se pone a estudiar, y está ahí hasta las 12, 1 de la mañana. En base al conocimiento hay una actividad. ¿Sí? En base al conocimiento que tú tienes, hay una actividad, ¿sí? Se genera una actividad, ¿sí? Mira, entonces, el fin es ganar, ¿sí? ¿Cuál es la meta cuál es la meta de un discipulado que Cristo se ha formado? ¿Cuál es la meta de la fe? La salvación de mi alma. ¿Cuál es la meta de una carrera? Yo de esta manera corro, no como sin tener meta. ¿Cuál es la meta de una carrera, Eliú?
en lo secular. ¿Y de una carrera física? Ganar. Y quizás no vas a ganarle a los mejores, a la élite, pero vas a ganar a cosas que te impedían, a cosas que te estorbaban. La verdad, yo nunca imaginé verte correr. Jamás lo imaginé. Y cuando te veo correr el medio maratón, y llegar, ganar, ¿sí? Compito contra mí mismo. El mí mismo es un problema. Ganar, la meta de una carrera espiritual es ganar. Es ganar. Tienes que ganar. ¿Sí? Entonces tiene que ser reformulada desde la perspectiva de la eternidad. ¿Sí? En el versículo 15 y 16 dice: así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Todos los que entendemos que ya de alguna manera, de alguna forma, nuestro espíritu somos perfectos, tengamos esta misma actitud, tengamos este mismo pensamiento. Tengamos este mismo pensamiento. ¿Sí? Mira, tengamos este mismo nivel de pensamiento, de actitud. No lo encontraremos en los niños espirituales, sino en los perfectos, aquellos que han alcanzado madurez. ¿Sí? Mira, procurar alcanzar todos este mismo nivel de pensamiento. Vamos adelante. Sí. A la estatura de un varón perfecto, a la unidad de la fe. Sí. Hasta que seamos uno, un cuerpo. Sí. Que seamos un cuerpo. Finalmente, en el versículo 20, ¿sí?, podemos comprender que solamente se puede avanzar desde lo eterno. Solamente se puede avanzar desde lo eterno, desde una perspectiva celestial, ¿sí? No como algo místico, sino como una posición concreta, que no se deja de dominar por la temporalidad, sino que vive día a día y plenamente, consciente de su eternidad. ¿Sí? Estoy aquí, vivo aquí, pero no vivo para mis metas temporales, mis metas carnales, terrenales. ¿Sí? Ya no vivo yo. Vivo aquí para expresar y manifestar lo eterno, al invisible, al Dios que me amó, al Dios que me compró, al Dios que me sacó de esa mentalidad absurda. Vivo aquí. ¿Sí? ¿Sabes qué, Dios? Yo le daba gracias al Señor, decía: gracias por hacerme nacer y vivir este tiempo que estoy viviendo. Gracias por este tiempo que estoy viviendo. ¿Sí? Y quiero avanzar en crecer, y quiero poder encontrar Timoteos para poder derramar todo lo que tú me estás enseñando. Y cuando tú consideres que ya estoy listo para partir, sí, avísame cuando tengo ya que irme, pero habiendo hecho todas las obras que tú me dijiste que hiciera. ¿Sí? Vivo como peregrino, vivo como extranjero, porque tengo una ciudadanía. Tienes una ciudadanía. Tienes una ciudadanía, aunque tu carnet o tu IFE dice que eres mexicano, pero tienes un IFE celestial. Eres del cielo. Eres del cielo, hijo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Que no te mueva esto. Si tú tienes esa posición, nada del sistema de este mundo te va
mover. Nada. Sí. Si tú tienes este pensamiento, esa idea, nada te va a mover. Sí. Absolutamente nada. Ajá. Entonces, mi oración era: Padre, oro porque nuestro pensamiento sea saturado de ti, porque seamos impregnados, como cuando se mete esto acá, que sea impregnado, que cada hijo e hija tuya sea impregnada con ese pensamiento, y que aunque vivimos en esta temporalidad, sigamos avanzando para expresar lo perfecto que nos has hecho en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos hechos ya perfectos. Amén. Eres hecho ya perfecto. Sí. Y debes de buscar crecer y avanzar. Sí. Y ese es mi corazón. Que Cristo crezca en ti. Que Cristo crezca en ti, Eliú. Que cada día Cristo crezca más y más en ti. Y que en esta temporalidad lo manifiestes, lo expreses. ¿Sí? Padre, te doy gracias por la enseñanza. Gracias por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por darme vida, vida abundante, vida eterna. Gracias por esa vida. Ayúdame a valorar, ayúdanos a valorar esa vida que portamos, que nos fue dada cuando nos trasladaste de tinieblas a luz, de muerte a vida. Mi Señor oró en San Juan 17: Padre, no te ruego que los quites del mundo. Ellos no son del mundo. No eres del sistema de este mundo. No eres de este mundo. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Mientras yo estaba en el mundo, yo los guardaba. Pero ahora, Padre Santo, vuelvo a ti. Guárdalos. Guárdalos del mal de este mundo. Y la manera de guardarnos fue que nos dio su vida, nos dio su Espíritu que habita en nosotros. Y estamos en este mundo sin ser parte de este mundo. Estamos en este mundo para rescatar a aquellos que son rescatables, para que con la gracia que hemos sido salvados, en esta gracia la extendamos. Avanza, crece, madura. Tu actitud solamente será cambiada por el incomparable valor del conocimiento de Cristo. Que anheles conocerlo cada día.